Saludos señores estudiantes, mi nombre es Ricardo León Vázquez, soy docente del Departamento de Microbiología y Patología de la Universidad Nacional de San Agustín y a continuación el tema a tratar va a corresponder con los fundamentos de la microbiología y las partes, así como estructuras relacionadas de una bacteria. En primer lugar, la microbiología estudia como principal fuente de investigación a los microorganismos. Los microorganismos corresponden con dos raíces griegas, micros, pequeño, bios, vidas, y son considerados todos los organismos que están por debajo del límite de la resolución óptica humana. Esto quiere decir todos los organismos observables con ayuda de un microscopio. Según lo que se considera, hay millones de microorganismos que están rodeándonos en nuestro ambiente y conforman parte importante de nuestra interrelación, ya sea humana, ecológica y biológica neta en su totalidad. La diversidad de los microorganismos se establece en el árbol filogenético de la vida. En el árbol nosotros podemos observar que existen tres dominios principales. Tres dominios en todos los organismos vivos. El dominio bacteria, arquea y eucaria, que engloban a todos los organismos conocidos. Estos dominios, si nosotros podemos subdividirlos, tienen a toda esta región constituida únicamente por microorganismos. Entonces los organismos observables solamente corresponden a plantas, hongos superiores, animales y algunos otros organismos semicotas que podrían considerarse como organismos de tipo macroorganismos. De estos, vale resaltar que dos dominios completos del árbol filogenético de la vida son procariontes. El único dominio que tiene organismos eucariontes es el dominio eucaria. Hemos hablado de procariontes y eucariontes, pero ¿qué quiere decir este término? Este término diferencia a dos grupos celulares que se diferencian básicamente por la presencia de membrana nuclear alrededor de su material genético, pero no es la única diferencia. Existe un conjunto de diferencias que segmentan a estos dos grandes grupos. Por ejemplo, los procariontes solamente se pueden presentar en formas unicelulares. Existen formas coloniales, existe capacidad de generar colonias a partir de una sola célula, pero eso no se considera un organismo pluricelular. En cambio, los eucariontes pueden presentarse en forma unicelular y también en forma pluricelular. En cuestión al ADN, el ADN de los procariontes es un ADN circular. Usualmente solo tienen un cromosoma, pero eso no hace generalidad total, debido a que hay varios procariontes que pueden tener más de un cromosoma, 2, 3, 15, 20 cromosomas. En cambio, los eucariontes presentan un ADN que es lineal. Es usual que los eucariontes presenten muchos más cromosomas que los procariontes. En cuestión al citoplasma, la principal diferencia es la ausencia de organelos membranosos en los procariontes. ¿Cuáles son los organelos membranosos? Corresponden a mitocondrias, lisosomas, retículos endoplasmáticos, tanto rugoso como liso, aparato de Golgi, entre otros organelos que presentan una membrana. ¿Qué organelo es el único no membranoso? Los ribosomas y los centrosomas. En cambio, los eucariontes presentan todos estos organelos membranosos. Incluso los ribosomas presentan diferencia entre ambos. Los ribosomas de los procariontes son ribosomas de tipo 70S, que quiere decir que se necesitan 70 unidades de Glepper para poder hacer la separación de ribosomas en una centrífuga.
En cambio, los ribosomas de los eucariontes corresponden con 80S. La pared celular de los procariontes, que casi siempre presentan, está conformada por peptidoglicanos. En cambio, la pared celular de los eucariontes presenta quitina y celulosa y no siempre está presente. Por ejemplo, en los animales no se presenta una pared celular. En cuestión a la movilidad, los eucariontes presentan tres tipos de organelos de movilidad: los flagelos, cilios y pseudópodos, y sus flagelos son flagelos microtubulares que presentan la proteína tubulina. En cambio, los procariontes presentan flagelos hechos de otra proteína denominada la flagelina. Es el único organelo de movilización que tienen los procariontes. En cuestión a la reproducción, en los procariontes solamente se ha observado fisión binaria en la mayoría de los casos. En cambio, en los eucariontes se presentan procesos mucho más complejos, como son la mitosis y la meiosis. Acá vemos en amplitud una célula la mitad de una célula eucarionte y la mitad de una célula procarionte, con los organelos que pueden presentar. En el campo de estudio de la microbiología también se estudia los protozoos, que son organismos eucariontes, unicelulares o coloniales, heterótrofos y autótrofos. En el campo médico se estudia lo que son parásitos unicelulares. Los hongos, no todos, se van a estudiar en el campo microbiológico. Son organismos eucariontes, son organismos pluricelulares que pueden tener formas unicelulares y forman micelios. Los hongos que se estudian a nivel microbiológico son los hongos inferiores denominados mohos y también los unicelulares denominados levaduras. Vale indicar que los hongos son organismos heterótrofos. Los virus también son estudiados en la microbiología. Vale indicar que los virus no son organismos vivos, sino son partículas infecciosas. Considerar las partículas infecciosas de menor tamaño y son parásitos obligados que contienen un ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN. Una característica propia de los virus es que no presentan metabolismo, o sea, no pueden consumir alimentos ni nutrientes. Es necesaria la presencia de una célula blanco donde puedan utilizar su maquinaria celular para poder realizar sus funciones. Hay muchos ejemplos, como los conocidos a nivel humano y a nivel de otras especies. Las bacterias son el campo de mayor estudio y corresponden con organismos procariontes unicelulares que están en un rango de unas 6 micras usualmente en cuestión a los tamaños más típicos. Las bacterias más pequeñas corresponden a los géneros Clamidia y Rickettsia, llegando a tener hasta 0.2 micras de diámetro, lo cual hace que carezcan de pared celular. En cuestión a la forma de las bacterias, se presentan básicamente tres formas principales: cocos, que son bacterias esféricas; bacilos, que son bacterias con forma alargada; y espirilos, con forma de resorte. Pero existen también lo que se denominan formas intermedias, que son los cocobacilos, que se puede decir que son bacilos ligeramente redondeados, y formas vibrio, que es un intermedio entre lo que son bacilos y espirilos. Tienen la apariencia de un frijol o una coma. En cuestión a la agrupación, hay bacterias que pueden presentarse de manera solitaria, sin ningún otro congénere a su alrededor, pero existen también bacterias que se pueden unir. Dependiendo del plano de unión, nosotros podemos considerar estructuras de agrupación que se consideran lineales o en cadena, que se denominan formas estrepto. Por ejemplo, si hay una unión lineal de cocos, se considera que esto es un estreptococo, porque tienen un solo plano de división. Cuando se tiene ya dos planos de división,
estaríamos hablando de otro tipo de conformación denominada forma estafilo, como son los estafilococos, que incluso tienen su género propio. Y cuando se supera los dos planos de división, se llega a los tres planos de división, se genera una estructura tridimensional que puede ser denominada una zarcina. Incluso da nombre a ese género. Acá se puede ver nuevamente las formas principales y sus formas intermedias, así como agrupaciones típicas, como son los diplobacilos, que son uniones de dos bacilos, diplococos también. Existen formas que pueden unirse en V, e incluso hay algunas bacterias que pueden unirse por el lado largo del bacilo, generando estructuras como empalizadas. Existen uniones de cuatro cocos que son denominadas tetras. Ahí tenemos las formas cocobacilos. Aparentemente esta es una mejor representación de este. En cuestión a la estructura de la célula procarionte, tiene una estructura típica celular que contiene tres partes: una membrana, un citoplasma y el núcleo, o mejor dicho, material nuclear. Pero la ausencia de la membrana nuclear no hace que pierda la región nuclear, que es donde se va a ubicar el ADN de la célula procarionte. Además, tiene una serie de modificaciones que principalmente son producidas por la membrana celular que posee. El nucleoide, para iniciar desde la parte más central, es una estructura sin membrana donde está condensado todo el ADN de la bacteria. Este no está libre en el citoplasma, sino más bien tiene un punto de unión por un mesosoma específico, que lo ancla a una región prácticamente central en todas las bacterias. No es el único ADN bacteriano que se puede presentar. En algunos casos, algunas bacterias pueden presentar ADN extracromosómico, que es denominado plasma. En cuestión a la envoltura celular, que son las capas que rodean a la célula, se genera una división en dos grupos bastante definidos: el grupo gram negativo y el grupo gram positivo, que tienen estructura diferente en la pared celular. Los gram positivos presentan gran cantidad de peptidoglicanos y los gram negativos tienen peptidoglicanos en mucho menor cantidad, pero presentan una membrana externa. Comenzando con las envolturas, primero tenemos la membrana citoplasmática, que es común a ambos tipos. La membrana citoplasmática presenta la estructura típica de bicapa fosfolipídica, según el modelo de mosaico fluido, con la diferencia de que no presenta esteroles en estos microorganismos, lo cual hace un poco más rígida que la membrana que poseen los eucariontes, razón por la cual no son capaces de generar prolongaciones como para producir una fagocitosis. La membrana citoplasmática permite la permeabilidad y transporte de sustancias. También es capaz de producir el transporte de electrones, que en eucariontes se produce dentro de las mitocondrias. Realiza excreción de enzimas hidrolíticas y también proteínas de patogenicidad. Es capaz de producir biosíntesis de diversas sustancias y es responsable de la quimiotaxis de la bacteria. En cuestión a la pared celular, aquí podemos distinguir los dos tipos de pared celular. La pared celular de gram positivos presenta gran cantidad de peptidoglicanos unidos por ácido teicoico. La pared celular de los gram positivos y este ácido lipoteicoico conforman lo que se denominan los antígenos de superficie.
La cantidad de capas de peptidoglicano suele superar las 10 capas, 20 capas, es bastante grueso. El celular de los gram negativos tiene diferencias bastante específicas. Tiene menos cantidad de peptidoglicanos, usualmente una o dos capas, pero presenta lipoproteínas en una membrana externa, que forma una segunda membrana que también tiene estructura de mosaico fluido, con la diferencia de que existen lipopolisacáridos aquí. Estos lipopolisacáridos que están presentes tienen características como la presencia del polisacárido O y el lípido A. De hecho, es denominada la endotoxina, solamente liberada cuando se lisa la célula. La tinción de Gram es una tinción que permite distinguir a los dos tipos de pared celular. Inicialmente, las células gram positivas y gram negativas carecen de una coloración específica, son translúcidas. En la tinción de Gram se utiliza el cristal violeta para teñir a ambos tipos. Ambos adoptan el cristal violeta en su interior. Se realiza un tratamiento con yodo que se va a fijar a las capas de peptidoglicano, siendo los gram positivos teniendo una abundancia de peptidoglicano en su pared, van a adoptar de mejor manera el tratamiento con yodo que los gram negativos. Pero hasta ahora no hay ningún cambio ni diferencia palpable entre ambos, el cual ocurre en la siguiente fase, que es la decoloración, que se realiza con alcohol o alcohol acetona. Al tener los gram positivos mayor cantidad de peptidoglicanos, van a resistir el proceso de decoloración y mantienen su color ligeramente morado o azul violeta. En cambio, los gram negativos, que tienen muy poco de peptidoglicano, no van a tolerar esta coloración y van a perder el colorante previo. Para realizar el contraste se utiliza un contracolorante, que es la safranina, que tiene un tono rojo, y a la observación al microscopio nosotros podemos ver que los gram negativos van a presentar colores rojos rosados y los gram positivos colores azul violetas. La tercera capa, que no siempre está presente, tampoco es obligatorio en todos los géneros, es la presencia de una cápsula. La cápsula puede estar bien definida, adquiriendo y manteniendo su nombre de cápsula, o puede estar bastante prolongada, de repente de manera desordenada, y adquiere el nombre de capa mucoide, capa borrosa, capa de limo, y es un polisacárido extracelular enmarañado, que permite también la conformación de lo que son biopelículas. Tiene capacidades como permitir protección a fagocitosis debido a que incrementa el tamaño celular, y también es capaz de producir adherencia, por ejemplo en el caso de Streptococcus mutans, cuando produce caries. Los flagelos, cuando están presentes, son hechos de flagelina y tienen varios tipos. Puede haber bacterias monotricas con un solo flagelo, lofotricas con un penacho de flagelos en un lado, como el ejemplo de Spirillum insertens, anfitricas con dos flagelos, uno a cada lado, otros géneros de Spirillum, y peritricas como Escherichia coli, que tiene flagelos alrededor de toda su estructura. Los pilis son estructuras similares a los flagelos, pero no presentan movilidad. Existen divisiones entre lo que se llaman pilis, fimbrias y pilus. Las fimbrias ordinarias, o fimbrias simplemente, son organelos que sirven para adherencia, a manera de espinas, clavos o como un émulo del velcro, y tienen presencia de antígenos de colonización. Pero también existen los pili o fimbres sexuales o fimbrias F, que permiten la transferencia de plásmidos entre dos bacterias. Las endosporas, por su lado, son estructuras de resistencia que están formadas por
calcio y ácido ditiscolínico, lo cual genera una estructura sumamente resistente y permite que la bacteria pueda generar un estado de latencia. No todos los géneros bacterianos pueden producir endosporas, hay muy pocos géneros que producen estas estructuras, entre ellas los más conocidos por ser patógenos en algunas de sus especies es Clostridium y Bacillus. Las endosporas tienen capacidad de resistir la desecación, pueden resistir detergentes, pueden resistir ácidos, pueden resistir antibióticos y pueden resistir bastante tiempo en condiciones adversas, esperando que las condiciones sean mucho más favorables para poder emerger a manera de una semilla. Se ha encontrado endosporas que tienen miles de años y son totalmente viables debido a que han podido germinar y producir nuevamente bacterias. Dado este método, no es un método reproductivo, sino es un método de resistencia. Genera un estado de latencia o un estado de resistencia en la bacteria. La bibliografía consultada se presenta a continuación. Agradezco mucho su atención. Hasta luego.